La obligación de proveer alimentos surge del matrimonio, en virtud del deber de cooperación y mutuo auxilio que tienen los esposos. Igualmente, existe esa obligación entre padres e hijos y en algunos otros casos entre otros parientes, como hermanos, abuelos, nietos o bisnietos. La ley costarricense entiende por alimentos la suma de dinero que debe aportar el obligado para satisfacer las necesidades del beneficiario en lo relativo a alimentación, vestido, vivienda, educación y otros. ¿Hasta qué edad tienen los hijos e hijas derecho a pensión? La obligación de alimentos para con los hijos e hijas se mantiene hasta que estos cumplan 18 años de edad. Sin embargo, si están estudiando una carrera técnica o profesional, la pensión se mantiene hasta que cumplan 25 años, siempre y cuando estén estudiando de forma constante y mantengan un buen rendimiento académico. Si el hijo o hija tiene una incapacidad que le impide trabajar o subsistir, esa obligación podría ser de por vida. ¿Quiénes deben aportar para la manutención de los hijos menores? La obligación de alimentar a los hijos e hijas es solidaria y proporcional entre ambos progenitores. Esto significa que si ambos cuentan con ingresos propios, están igualmente obligados a cubrir las necesidades de los hijos e hijas en proporción a sus ingresos. ¿Qué pasa si los menores viven solo con uno de los padres, ya sea porque estos se divorciaron o porque nunca se casaron? En estos casos, ambos progenitores siguen obligados a suplir los alimentos de sus hijos, y se podría establecer una pensión alimentaria al padre o a la madre que no vive con los menores siempre que cuente con ingresos propios. ¿Cómo se tramita la pensión alimentaria? La cuota alimentaria puede ser fijada de común acuerdo entre los esposos, ya sea en un convenio de divorcio o separación judicial ante el Patronato Nacional de la Infancia o en un proceso de fijación de cuota alimentaria ante un juzgado de pensiones. Cuando la cuota ha sido fijada anteriormente y el obligado no la paga, el proceso se tramita como un proceso de ejecución de pensión alimentaria, siempre ante el juzgado de pensiones alimentarias del lugar donde vive el beneficiario. Si la cuota no ha sido establecida previamente, al iniciar el proceso de pensión alimentaria, el juez fijará un monto provisional que deberá depositar el obligado o la obligada dentro de los 3 días siguientes, y en caso contrario, se podría dictar una orden de apremio en su contra. Dicho monto provisional puede ser apelado por el demandado o demandada, pero eso no significa que quede exento o exenta de realizar el depósito dentro del término que confiere el juez. Dicho demandado o demandada debe contestar la demanda y ofrecer la prueba que considere conveniente para la fijación del monto definitivo. No es excusa atendible para no pagar la pensión el no tener trabajo, pero sí es un motivo a tomar en cuenta que existan otros beneficiarios con igual derecho a ser alimentados. En todo caso, la obligación alimentaria tiene prioridad sobre cualquier otra, por ejemplo, préstamos bancarios, tarjetas de crédito y cualquier otro proceso cobratorio. ¿Cómo se calcula el monto de la pensión? Los montos varían, porque se toman en cuenta tanto los ingresos de quien paga la pensión como las necesidades de quien la solicita. E igualmente, el juez debe tomar en cuenta si ambos progenitores cuentan con medios para proveer los alimentos en aplicación al principio de solidaridad y proporcionalidad. También debe considerar si el beneficiario o beneficiaria cuenta con bienes que le generen algún ingreso. En ningún caso debe el monto de pensión impedir que el obligado o la obligada pueda suplir sus propias necesidades de alimento. ¿Puede uno de los esposos pedir pensión para sí mismo? Sí puede, siempre que no tenga una fuente propia de ingresos que le permita solventar todas sus necesidades. Sin embargo, el cónyuge que ha faltado a sus deberes maritales podría perder el derecho a solicitar pensión alimentaria. Por ejemplo, en el caso del cónyuge adúltero o el que hizo abandono voluntario y malicioso del hogar, o a aquel que ha proferido injurias o haya causado graves daños en contra del alimentante.
De la misma forma, también pierde el derecho a recibir alimentos el cónyuge que, estando recibiéndolos, contraiga nuevas nupcias o tenga una convivencia de hecho. ¿A qué se arriesga alguien que no paga la pensión? El juez puede decretar una orden de apremio corporal, el allanamiento de su casa, el embargo de sus bienes y el impedimento de salida del país.